Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy, viernes, vamos a cerrar la semana conversando con el presidente del organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador, Proesa, Sigfrido Reyes. Así es que le damos la bienvenida. Sigfrido, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar acá en Gente Ve para conversar sobre temas que yo sé que son de interés de la opinión pública, cómo marcha nuestra economía, qué expectativas tenemos para cerrar el año, cómo será el año que viene, cómo está el ambiente de negocios, los indicadores de desempeño de nuestras empresas, de nuestra actividad económica. Pues con mucho gusto, creo que es importante, sobre todo porque han pasado ya unos meses desde que asumí esta responsabilidad que me delegó el presidente Salvador Sánchez Serén. Y hay que ir rindiendo cuentas. Y hay que informarle a la población, hay que explicarle lo que estamos haciendo, las proyecciones, los retos, los planes, y si es posible también explicar un poco qué es Proesa bajo el marco de la legislación que se aprobó en la Asamblea Legislativa hace apenas un año, que le da pues una naturaleza de entidad autónoma, que es bueno que la ciudadanía esté informada. Listo. Ayer tuvimos el panel económico aquí en el programa con nuestros amigos Alfonso Goitia, César Villalona y un amigo también del Banco Central de Reserva. Noticias importantes, definitivamente, aunque sabemos que la situación pues, es difícil en todo el mundo, pero entiendo que estamos en un momento muy importante económicamente hablando, ya que puede ser un punto de quiebre de haber superado la crisis, ¿no es cierto? Sí, recordemos que cuando llegó el primer gobierno del FMLN en el año 2009, el mundo estaba en una severa crisis económica derivada del colapso de entidades financieras que se creían eran muy sólidas, como Lehman Brothers, que se llevó consigo a otros bancos y eso generó una recesión en varias economías importantes del mundo y pues El Salvador no está en una isla dentro de la economía global. El año 2009 nosotros tuvimos una caída de nuestro Producto Interno Bruto de alrededor de 3 puntos. O sea que en vez de crecer, decrecimos 3 puntos porcentuales. Desde ahí hemos venido saliendo adelante, recuperando niveles de crecimiento, pasando a zonas positivas, con cifras modestas, de 1 punto, de 1,5. Ya el año pasado anduvimos en los 2 puntos. Y este año, gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho tanto por el sector privado como por el sector público y el gobierno, hemos establecido que podemos llegar a tener al final del año un crecimiento de en torno al 2.5 o 2.6%. Eso no sería posible si no hubiese aumentado el nivel de inversión en el país, tanto inversión pública como inversión privada, si no estuviesen creciendo las exportaciones, de eso podemos hablar más en detalle, si no hubiese pues un ambiente dinámico de la economía. Hay factores que nos han ayudado, hay otros que no nos ayudan mucho, y comenzando por lo último, la situación de la economía nacional ha estado bastante afectada por fenómenos naturales, por ejemplo la sequía. La sequía nos hizo perder casi la 1/3 parte de la cosecha del maíz. Está amenazada una parte de la cosecha de frijol, afectó la cosecha de caña, la cosecha de café. Todo eso significa pérdidas de alrededor de 0,3 del 1% del PIB. Tenemos una situación de violencia delincuencial que no deja de ser un factor que reprime la inversión, reprime el consumo, lo frena, afecta la actividad económica. Pero por otro lado tenemos también aspectos favorables que nos han ayudado en este año. Para empezar podemos hablar de precios de petróleo que aunque no sean baratos, pero son mucho más razonables y accesibles que lo eran hace 5 o 8 años. Tenemos una economía norteamericana que está saliendo de su situación también crítica, que está generando empleos, y eso pues también impulsa la demanda a
importaciones. Y El Salvador es un país que exporta mucho a los Estados Unidos. Tenemos también, por otro lado, que en el plano nacional hemos avanzado en el fortalecimiento del clima de inversión, de la seguridad jurídica, del régimen de incentivos para la inversión, y no es casualidad, no es ninguna casualidad que hace 2 días apenas, o 3 días, haya aparecido un reporte del Banco Mundial donde evalúan a todas las economías del mundo prácticamente en relación a las facilidades para hacer negocios. En la jerga del Banco Mundial, pues le llaman el indicador Doing Business, haciendo negocios. ¿Qué indica este último informe del Doing Business del Banco Mundial? Pues indica que El Salvador ha avanzado positivamente en 11 posiciones dentro de la escala de los países que participan en esas mediciones. Es una especie de ranking, ¿verdad? Es un ranking, o sea, es como la FIFA, ¿va? Nosotros, yo no sé ahora si estamos en el 105 o el 110. No, estamos peor. Y vamos a peor. Y cada mes están midiendo el desempeño, en este caso cuando lo hacen los jugadores de la FIFA, los jugadores, los equipos, los éxitos que tienen. Con la economía sucede algo parecido. Hay todo un monitoreo de cómo se está desenvolviendo un país. Y en el caso de este indicador o de esta medición de Doing Business, pues mide, por ejemplo, el tiempo para registrar una empresa, el tiempo para poder conectarte a los servicios públicos, el tiempo para poder obtener un permiso de construcción. ¿Y en Centroamérica somos líderes? No exactamente. Entiendo que en algunas de esas mediciones sí. En algunas sí. Y en algunas pero somos en el promedio nosotros Exacto. estamos, digamos, a la mitad. Arriba está Costa Rica, está Panamá, abajo de nosotros está Honduras, está Nicaragua, Guatemala está ligeramente arriba de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nosotros debemos de celebrar ese anuncio? Por supuesto que sí, porque indica que El Salvador ha avanzado en una ruta positiva. Que hay cosas buenas que se han hecho, pero también indica que hay retos que hay que superar, hay desafíos grandes. Tengo otro dato por acá, y antes de que entremos al tema exactamente de Proesa, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dio buenas noticias respecto al impulso que está teniendo el país en cuanto a la inversión extranjera y las exportaciones. Tenemos una nota que nos ha preparado el equipo de prensa. El Salvador aumenta inversión extranjera y exportaciones según la CEPAL. Veamos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, incluyó en su más reciente informe que la inversión extranjera directa aumentó en 888%, es decir, en 446 millones de dólares. Entonces las cosas buenas tenemos que venderlas. Por ejemplo, vamos a crecer este año por encima de todos los años anteriores. Somos el país que mejor desempeño ha tenido en las exportaciones en este primer semestre, por arriba del 5%. Todo el resto de Centroamérica ha bajado y algunos están en déficit. Por lo menos el 12% de las exportaciones las están haciendo unas micro y pequeñas empresas. Eso significa que no necesariamente hay que ser grande para poder incursionar en nuevos mercados. El Ejecutivo genera confianza para que la inversión continúe creciendo, expectativa que se mantiene para el próximo año. Hemos estado haciendo un esfuerzo desde diferentes instancias, generando un clima sumamente positivo y de atracción al inversionista, con reglas claras, con nuevas, digamos, invenciones y con nuevas iniciativas que han ido, inclusive ya han sido aprobadas en la Asamblea Legislativa. Nosotros andamos en la búsqueda de inversiones, que sean inversiones que nos generen más empleo, que nos transfieran tecnología, que nos conecten con mercados en el exterior. Creo que hay varios rubros que están despuntando de manera muy dinámica, entre ellos el de energía. Solamente en proyectos de energía El Salvador tiene para los próximos 3 a 5 años una inversión proyectada de más de 2.000 millones de dólares. Es un país que está muy bien posicionado geográficamente, ¿verdad? Y hay algunas empresas que han decidido venir aquí porque es un buen punto para que puedan exportar sus productos a los países cercanos, que son como México, Estados Unidos, ¿verdad? Y a toda Centroamérica. En tanto, las exportaciones subieron en volumen en un 9% y en valor en un 5.1%, según la CEPAL.
algo que fue tema de análisis en el reciente encuentro de ministros de Economía de la región. Ubica a El Salvador como el país con mayor repunte en las exportaciones a nivel de Latinoamérica, de la región mesoamericana y en realidad con cifras comparables con mejores posiciones en el mundo. Mientras otros países, inclusive de la región centroamericana, han decrecido hasta un 15-16%, nosotros hemos recuperado, hemos mantenido el dato positivo y nos mantenemos a la cabeza con 5.1% en las exportaciones. En primer lugar, está apostándole a contribuir a disminuir importaciones. Y eso significa además que los salvadoreños le están comprando a manos salvadoreñas productoras y que las divisas se quedan aquí en el país. Y eso es bueno para la economía, eso es bueno para el país, está generándose nuevas fuentes de empleo. Estamos con reglas claras, con seguridad jurídica y con el acompañamiento desde el gobierno para todas las empresas privadas de este país. Actualmente, El Salvador se ubica en una tendencia positiva, con posibilidad de superar las cifras de la inversión extranjera directa registrada durante los años 2013 y 2014, años en los que los flujos de capital de los inversionistas extranjeros totalizaron 140 millones de dólares y 275 respectivamente. Bueno, uno de los ejes de acción, de los principales ejes de acción de Proesa es justamente atraer inversiones. Exactamente, la atracción de inversión, la promoción de las exportaciones, la promoción del país con una imagen positiva para que venga no solamente inversión, que fluya el turismo, que también nuestros productos sean apreciados en el mundo, es parte del rol de Proesa. Y a partir del año pasado también un nuevo rol que es el de trabajar por estructurar y divulgar los asocios público-privados. Eso dicho de grosso modo. Volviendo al tema de las exportaciones y entrando en más detalles, nosotros estamos en un panorama en términos de América Latina y el Caribe, donde este año se espera una caída de 14 puntos en las exportaciones de toda la región. En promedio general. Sí. Países como Brasil, como Chile, como Perú, Costa Rica y otros. Y en ese contexto, El Salvador está creciendo en 5 puntos porcentuales aproximadamente en sus exportaciones. O sea, mientras el resto de países han venido cayendo, El Salvador ha venido y sigue levantándose, creciendo. Eso es una muy buena noticia. Esto significa un incremento de las exportaciones de alrededor de 230 millones de dólares al final del año. ¿Cómo puede interpretarse esa diferencia? Bueno, resulta que para ciertos países sus exportaciones se concentraron en los últimos años fundamentalmente en los llamados commodities, en materias primas. Bueno, los que exportan petróleo, Venezuela, Ecuador, pues obviamente están teniendo un impacto. Los que exportan cobre como Chile están teniendo un impacto. Los que exportan soya como Argentina, Paraguay, Brasil están teniendo un impacto. Los que exportan hierro como es el caso de Perú, o que exportan gas como Perú o como Bolivia. Porque en el mundo de la economía internacional los precios de los principales commodities o materias primas, ya sea para uso industrial o consumo humano, han caído. Nosotros mismos hemos sufrido parte de eso con los precios del café y los precios del azúcar. Solo que no dependemos tanto del Pero café. no dependemos ya tanto del café ni tanto del azúcar, y que también en el caso del café hemos logrado gradualmente ir especializándonos en producción de variedades de más alto valor. Entonces un quintal de café en el mercado internacional, en la bolsa de New York, puede estarse cotizando en $120, pero nuestros caficultores que han ido buscando especializarse en cafés de alta calidad lo pueden estar vendiendo en 180, 230 o más dólares. Puede ser menos volumen, pero... Menos volumen, pero más precio. Sí. Hemos logrado también hacer ventas de azúcar a buenos precios, dicho sea de paso, a mercados que hasta hace poco tiempo ni siquiera los conocíamos. Puedo hablar del caso de China,
Solo la exportación de azúcar a China asciende a cerca de $40 millones este año. Esperamos que ese mercado crezca. Estamos exportando productos de más valor, no necesariamente más volumen, pero de más valor. Eso es lo que permite venir y decir, miren, El Salvador está creciendo en sus exportaciones, porque no dependemos de manera, llamémosle, excesiva de productos que están demasiado sujetos a las volatilidades de los mercados. Eso no significa que no debamos de estar alertas. Nosotros, puedo hacerte un comentario, que es importante que ya en la opinión pública se empiece a conocer, tenemos enfrente una tremenda amenaza para nuestro sector de manufactura textil y confecciones. Porque aunque hoy tengamos unas ciertas ventajas para exportar a mercados como los Estados Unidos, donde de hecho va la mayor cantidad de exportaciones del país, alrededor de un 43%, y la mayoría de esas exportaciones son textiles o vienen de la industria textil y de confecciones, pero hace 3 semanas los Estados Unidos llegaron a un gran acuerdo comercial, que es el llamado Trans-Pacific Partnership, que es como una asociación transpacífica de comercio donde se integra Estados Unidos, Japón, Australia, Vietnam, Malasia, Chile, por el lado de Sudamérica, Chile, Perú y México. Uno puede decir, bueno, ¿y cuál es el problema que tenemos con Chile? No, ninguno. O con Japón, tampoco. Pero hay países como Vietnam que compiten con El Salvador. Compiten con El Salvador con productos que El Salvador y nuestras empresas están ahora produciendo y exportando fundamentalmente a los Estados Unidos. Al entrar en vigencia este acuerdo transpacífico, Vietnam tendrá similares preferencias que las que ahora tiene El Salvador. Y seguramente está fuera de toda discusión que la mano de obra en Vietnam es mucho más barata que la mano de obra de El Salvador. Entonces nosotros no podemos dormirnos, nosotros tenemos que estar trabajando, produciendo, exportando, pero al mismo tiempo anticipándonos a las amenazas, a los riesgos y poder renegociar algunos aspectos que nos permitan tener algún tipo de oportunidades. Digo esto porque el mercado de las exportaciones, los mercados globales son sumamente competitivos. Una pequeña desventaja, una pequeña variación en algún costo, en algún tipo de trámite, puede significar que salgamos del juego. ¿Qué tiene que hacer El Salvador? Bueno, obviamente no vamos a bajarle al costo de la mano de obra. Al contrario, lo que estamos considerando y discutiendo a nivel del gobierno es que se necesita un ajuste en el salario mínimo, un ajuste positivo, incrementándolo. Pero hay otros aspectos que el país puede enfrentar, resolver. Cito, por ejemplo, todavía para El Salvador y la industria en general exportadora, sigue siendo un problema con frecuencia las aduanas. Las aduanas. Un procedimiento aduanero que puede durar, complicados, que debería durar 24 horas, puede durarte 15 días. Y eso es una tremenda pérdida de competitividad para una empresa y para el país. Entonces tenemos que apuntar a cómo fortalecer esa competitividad, de manera que no nos vayamos a dormir en los laureles. Este indicador del Banco Mundial que se conocía esta semana nos indica que estamos con rezagos fuertes, por ejemplo, en los trámites para abrir una empresa. En otros países tú abres una empresa en un día. Tienes registro, tienes permisos, puedes operar y no tienes que andar con tanto trámite. En El Salvador, registrar una empresa, hay que llevarla al CNR, hay que llevarla a la alcaldía, hay que llevarla a una serie de instituciones, eso toma mucho tiempo.
Obtener un permiso de construcción para algunos es una verdadera odisea. La Cámara de la Construcción, Casalco, pues ha venido insistiendo en eso. Aprobamos hace ya como 3 años una ley en la Asamblea Legislativa para facilitar los trámites de construcción. No sé si tú te recuerdas de Claro. eso. Bueno, pero la ley prácticamente no ha tenido aplicación. Hay rezagos en la aplicación. Hay rezagos en la aplicación. ¿Cómo se echa a andar ya en las instituciones? Sí. Tenemos entonces problemas burocráticos para poder hacer que los proyectos de negocios, ya sea enfocados al mercado interno o al mercado internacional, puedan arrancar mucho más rápido. Ese es el día a día de una institución como Proesa. Ahora, recientemente, bueno, la semana pasada vimos el encuentro inédito. Por primera vez en la historia se reunieron aquí en El Salvador los consejos de ministros de Transporte, Consejo de Ministros de Economía y Consejo de Ministros de Hacienda. Entiendo que con la idea también de facilitar, de crear una logística de transporte que le permita a la región también ser más competitiva. Sí, esa es una de las tareas que tenemos pendientes, porque mientras el mundo ha ido desmontando barreras y haciendo que el comercio se mueva con mayor facilidad, todavía en Centroamérica tenemos grandes rezagos. Cuando vamos a las fronteras centroamericanas, sin excepción, lo que encontramos son grandes congestionamientos de furgones, 200 furgones de un lado, 200 furgones de otro lado, y uno se impresiona porque cuando va en una carretera normal, encuentra que van los furgones a alta velocidad. Sí. Y te tienes que apartar porque te pueden pasar llevando. De poco les sirve porque al llegar a la frontera tienen que estar un día ahí parados. Entonces, ese tipo de cuellos de botella los tenemos que resolver. Y obviamente no se trata de decisiones unilaterales de El Salvador, tenemos que hacerlo como comunidad centroamericana para que el paso del comercio en la región se facilite. Ahora andamos, según ciertas mediciones, arriba de los 20 kilómetros por hora, creo, cómo marcha un furgón en Centroamérica. Bueno, 20 kilómetros por hora es poco defendible, sí, es demasiado lento. Es lento. Vamos a seguir hablando, Sigfrido, sobre otros aspectos, sobre todo, obviamente, los retos, para ver hacia dónde es que tiene que caminar el país. Pero cuando regresemos de una pequeña pausa, ya venimos con más, estamos en Gente de Opiniones. Bueno, obviamente la primera y la fundamental, el principal reto es cómo mejorar las exportaciones. Si bien el flujo, sino que la balanza se está comportando de manera muy interesante, hay desafíos. ¿Cómo Proesa contribuye a que estos retos se puedan superar? Sí, esa es la misión de la institución, cómo superar los retos que vuelvan a una empresa más competitiva, que pueda incursionar a los mercados internacionales. No estamos hablando de las grandes empresas, aunque a las grandes empresas también se les apoya, pero estamos hablando fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas que quieren salir fuera del mercado nacional, que tienen productos de calidad, que necesitan orientación, acompañamiento, perfeccionar a veces sus empaques, perfeccionar sus técnicas de ventas. Esa es una labor que Proesa le presta a cualquier empresario sin ningún tipo de distinción. No nos importa por quién vota, no nos importa su ideología, nosotros le servimos para que pueda crecer como empresa y con ello que también crezcan sus trabajadores y crezca el país. Y estamos constantemente acompañando a grupos de empresarios a buscar esos mercados. La otra dimensión es la promoción de las inversiones. Tú sabes que el ahorro de nuestro país lamentablemente no es suficiente para financiar todos los proyectos que quisiéramos. Aparte de que hay quienes prefieren llevarse su plata a invertirla en otro lado. Entonces tenemos que salir al mundo a buscar esas inversiones. Los demás países también lo están haciendo. O sea, hay una disputa cerrada. Competencia feroz. Una competencia feroz por cada inversión. Y nosotros tenemos que
posicionar a El Salvador como un destino seguro, un destino atractivo, un destino productivo. Lo hacemos de distintas maneras, realizando foros de presentación del país entre empresas en países amigos, países extranjeros. Recientemente realizamos un excelente foro en Madrid, España, con más de 100 empresas españolas. Algunas de ellas ya están en estudio de proyectos de inversión en El Salvador. Lo haremos en las próximas semanas y meses en varias ciudades importantes de Estados Unidos. Espero también que lo hagamos al principio de año en Colombia, porque no van a venir aquí simplemente, tenemos que ir a buscarlos. Hay que ir a pescar. Tenemos que ir a pescar y tenemos que llevar un mensaje de credibilidad, sabiendo pues que el país tiene sus problemas, pero también que los que compiten con nosotros también tienen problemas. ¿Qué es lo que El Salvador le ofrece a un inversionista extranjero? Bueno, le ofrece en primer lugar un Estado de Derecho, el respeto a los contratos, una seguridad jurídica. Le ofrece también una mano de obra calificada, que posiblemente no sea la más barata, pero es la más productiva. Aquí tenemos también talento gerencial, talento en materia de ingeniería, en una serie de áreas que las empresas buscan. Les ofrecemos un nivel de infraestructura que otros países de la región no tienen. Y de ello también hay indicadores que plantean o señalan que El Salvador es, en materia de infraestructura, el más avanzado de la región, el más competitivo. Les ofrecemos incentivos en aquellos sectores que nos interesa que se desarrollen más. Puedo señalar, por ejemplo, el sector de energías renovables, que está generando inversiones importantes, sobre todo en lo que es energía solar fotovoltaica. Espero que pronto ya haya también proyectos de energía eólica, proyectos de energía en base a biomasa. Entiendo que recientemente se inauguró El Salvador's Energy Workshop. Sí, justamente nosotros en Proesa promovimos hace un par de meses un evento donde juntamos a los demandantes de energía con varias de las firmas extranjeras, y en este caso eran norteamericanas, que vinieron a plantear: nosotros tenemos tecnología para energía solar, ustedes necesitan energía para sus plantas productivas, podemos llegar a acuerdos, y de allí pues ya surgen acuerdos que son a nivel privado, donde nosotros simplemente le damos un inicio. Pronto, que esto es importante para ampliar ¿cómo le llaman? La matriz energética. La matriz del país, energética. ¿verdad? Nosotros hemos trabajado muy de cerca y seguimos trabajando muy de cerca con el Consejo Nacional de Energía y con CIGED para que la política de transformación de la matriz energética de El Salvador sea una realidad. El Salvador en estos momentos depende demasiado de energía en base a combustibles fósiles, en base a búnker, a fuel oil. El 48% de la energía que aquí se produce muy alto, es en base a ese combustible. Y mientras tanto tenemos aquí sol casi todo el año, tenemos excedentes de biomasa. Puedo citar el caso de los ingenios azucareros, que todo ese bagazo de la caña, pues antes se tiraba, ahora se está reutilizando para generar energía. Tenemos energía geotérmica. Con CEL hemos conversado sobre los proyectos que tiene CEL para ampliar la base geotérmica del país en Chinameca, en San Vicente, y además repotenciar las plantas que ya están generando, que en el caso es Berlín y Aguachapán, repotenciar también las presas hidroeléctricas. En fin, El Salvador tiene que cambiar esa matriz energética de forma que en 10 o 15 años dependamos muy poco de energía cara, que es lo que al final dispara los precios de la energía. Yo puedo con mucha satisfacción decir de que la tendencia de los precios de la energía, gracias a esta transformación que está teniendo la matriz energética del país, deberá de ir en la ruta del descenso. En fin, pero hay incentivos para ello. De hecho, hace 15 días la Asamblea reformó la ley de incentivos de energías renovables para poder permitir que más empresas puedan
participar en ese mercado. Tenemos incentivos para los que quieren invertir en turismo, tenemos incentivos para los que quieran establecer en el país bases de servicios internacionales. No es una casualidad que ahora tengamos cerca de 20,000 empleos en el área de call centers, porque tenemos una ley de servicios internacionales que facilita eso, pero puede facilitar muchas cosas más, aparte de los incentivos ya tradicionales de lo que es las zonas francas. En fin, la inversión hay que ir a traerla, hay que ir a buscarla. Hay quienes dicen, no, en El Salvador no deberíamos de invertir. Es lamentable oír a salvadoreños diciendo eso, ¿verdad? Yo todavía recuerdo hace quizás ya 6 años, ¿verdad?, donde un expresidente de la República dijo que aquí iba a arder Troya y que solo un loco podía invertir en El Salvador. Pues la verdad que hay bastantes locos, pero muy sanos de su mente, que le apuestan al Salvador, nacionales y extranjeros. Y hay un repunte de inversiones que no lo dice Sigfrido Reyes, no lo dice el gobierno, lo están diciendo organismos internacionales como CEPAL. Ahora, ¿es eso suficiente? No, necesitamos más. Si queremos crecer a ritmos de 3%, 3.5%, 4%, necesitamos más inversión doméstica, o sea, local e internacional. ¿Qué sucedió con el encuentro que hubo con la delegación de Taiwán? Entiendo, expresaron su interés en invertir aquí. Recuerda que hace aproximadamente 1 mes y medio el vicepresidente Óscar Ortiz y una comitiva de gobierno y de sector privado visitó Taiwán. Producto de eso surgió el interés de varias empresas de visitar El Salvador, de explorar en el terreno las posibilidades de inversión. La semana pasada tuvimos una delegación de importantes consorcios de Taiwán en el área de energía nuevamente, en el área de infraestructura y en el área de vivienda. Ya realizaron su primera visita, su primera prospección. Esperamos que en un plazo no mayor de 2 meses eso se traduzca ya en expresiones concretas de dónde pueden ellos invertir. Todos tenemos que ver que El Salvador tiene ventajas que otros países no tienen, y en eso una de las razones que la gente dice para venir a El Salvador, su ubicación estratégica, la posibilidad de estar en mercados importantes en cuestión de horas, ¿verdad? Nosotros no podemos tener la mano de obra barata como la tiene Vietnam o China, pero Vietnam o China están a varias semanas en barco de los Estados Unidos. Nosotros estamos a 2 horas en avión para poder exportar nuestros productos. Entonces, a esas ventajas es que le tenemos que apostar como país y posicionar a El Salvador como ese destino. Y además no limitarnos a aquellos sectores tradicionales donde, bueno, El Salvador se concentraba en su momento en la exportación de productos agropecuarios. Hay que seguirlo haciendo, pero todos vemos que esos productos no dejan demasiado valor. Luego pasamos a la fase de textiles y confecciones, pero tenemos que avanzar hacia otras escalas de lo que es una economía. Ya estamos, por ejemplo, ya hemos incursionado en mercados o industrias sofisticadas como es el mantenimiento de aviones. En El Salvador hay varios centenares de muchachos, pronto serán varios miles, que están todos los días dándole mantenimiento a aviones que vienen desde varias partes del mundo a mantenimiento aeronáutico en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Podemos y tenemos un gran potencial para desarrollar otras áreas de nuestra industria. Además de la textil y confecciones, hemos identificado un par de sectores industriales con un enorme potencial. Por ejemplo, el sector farmacéutico, que es uno de los pilares de nuestra economía, que goza de mucho prestigio en toda Centroamérica, Caribe. Estamos abriéndole las puertas en Sudamérica. Y hay importantes inversiones que se están desarrollando en el sector, cerca de $100 millones, para aumentar la competitividad de nuestra industria farmacéutica. El sector plásticos también ofrece un gran potencial. Entiendo que PROESA es parte del Comité de Inversiones de Proyectos que
que apuesta por las inversiones de Fomilenio 2. Exactamente. ¿Desde dónde están impulsando las inversiones como Proesa? ¿Y qué expectativa hay? Hay dos ámbitos donde Proesa tiene una participación directa en el Fomilenio 2. El primero es el componente que se llama apuesta por inversiones. Dentro de los fondos de la cuenta del milenio hay 75 millones de dólares para apalancar proyectos privados. ¿Cómo se apalancan? O sea, ¿cómo se refuerzan? No es dándoles el dinero. No se trata de eso, no hay que malentender, sino que se trata de apoyar con servicios públicos o bienes públicos a aquellos proyectos que sin esos bienes públicos o servicios públicos no serían posibles, no serían rentables. Puedo poner un ejemplo que es hipotético, pero para ilustrar. Alguien quiere hacer un hotel de playa, pongámosle allá para surfistas en la zona del Cuco, pero allí no hay agua potable, ahí no hay electricidad, el camino, el acceso a esa playa es intransitable. Entonces, el inversionista aplica al fondo y dice, mire, yo voy a aplicar, yo voy a invertir $500,000 en mi hotel, Fomilenio, le pido apoyo. Fomilenio le puede apoyar hasta por $1 por cada dólar que invirtió el inversionista privado. A este le podría dar $500,000 también. A este le podría dar hasta $500,000. En servicios. En servicios, no le va a dar en dinero. Que al final benefician también al entorno, es decir, a la comunidad. Al final genera un impacto en el entorno. Exacto. Y le garantiza a esta inversión que saldrá adelante. De otra manera, no va a llegar a un turista, nadie se va a acercar por ese lugar. Entonces, el proyecto de apuesta por inversiones, que ya empezó a funcionar, tiene un recurso de 75 millones de dólares para todo lo que es el periodo de ejecución del proyecto. Y la otra participación de Proesa en la iniciativa del Fomilenio está en los asocios público-privados. Yo decía hace un momento que esa es una de las atribuciones nuevas de Proesa. Proesa tiene por ley la obligación de divulgar y de promover y de finalmente estructurar asocios público-privados. Fomilenio también tiene ese interés y hay un recurso de alrededor de 11 millones de dólares para apuntalar procesos de asocios público-privados. Fomilenio ya identificó algunos proyectos, por supuesto, de común acuerdo con el gobierno, que pudieran ser estudiados para que se ejecuten bajo esta modalidad de asocios público-privados, o APP, como llaman los expertos en el tema. ¿Qué proyectos? Bueno, por ejemplo, un parque de generación eléctrica en base a viento. Energía eólica, le llaman. Energía eólica en el sector norponiente del país. Se ha identificado, por ejemplo, un buen proyecto es el de la iluminación y videovigilancia de todo un tramo de carretera, cerca de 80 kilómetros, incluyendo la autopista a Comalapa, pero arrancando desde la zona de Lourdes, Colón, y terminando en la entrada de Zacatecoluca. Ese es un proyecto que se está examinando bajo Fomilenio. El Parque Tecnológico Científico en Zacatecoluca, que es un proyecto que ha presentado el Ministerio de Educación para incubar empresas tecnológicas y otros proyectos. Entonces, ahí hay una participación activa de Proesa a través de nuestra dirección de asocios público-privados para estimar si esos proyectos tienen, en primer lugar, si son rentables socialmente, si la sociedad va a estar mejor con esos proyectos que sin ellos. Y en segundo lugar, para establecer si son financieramente viables, que al hacerlos, pues, habrán resultados positivos y no negativos para la economía. Entonces, en eso estamos trabajando. Listo, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos, seguimos conversando con Sigfrido Reyes, presidente de Proesa. Estamos hablando de temas de país. Vamos a introducirnos un poquito
a la política cuando regresemos. Bueno, gracias por seguir en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos conversando con Sigfrido Reyes, presidente de Proesa. Uno de los aspectos importantes, que ya lo mencionaba, pero me gustaría que profundizáramos en eso, es la seguridad ciudadana, dado que también es importante para las empresas el entorno, ¿no es cierto?, para poder invertir, estar claros de cómo el país está reduciendo los niveles de inseguridad. Ayer se aprobaron 2 contribuciones muy importantes. Entiendo una contribución que tiene que ver con la telefonía y otra que es un impuesto a las grandes ganancias. Sí, efectivamente. Sin seguridad no fluye la inversión, no fluyen los empleos y toda la actividad económica se ve en riesgo. Yo primero felicito a los diputados y diputadas que ayer hicieron posible que el país pueda tener pronto más recursos para seguridad. Lamento, me da mucha pena, mucha tristeza que todavía hayan partidos políticos y algunos voceros que se autodenominan representantes del sector privado que no logran entender que sin recursos no puede haber más seguridad. Más bien, ellos lo entienden. Ese punto que ellos lo entienden. Claro que lo entienden. Lo que pasa es que dentro de su lógica política, entre más sufra el pueblo y más acosado esté por la delincuencia, y eso impida que hayan más inversiones y haya más empleo, entonces ellos van a ganar políticamente preparándose para las próximas elecciones. Ese es tener una mentalidad de ratón. ¿Cómo puede estar alguien apostándole a que el pueblo sufra, a que el pueblo sea víctima de los grupos delincuenciales, de los grupos criminales? Si aquí nadie está exento de ese tipo de ataques. Yo personalmente la semana pasada tuve dentro de mi familia una víctima. Leí en los medios que... Una víctima. O sea, eso nadie está al margen, ni las personas ni las empresas. Y quiero decirte, yo que todos los días junto con otros miembros del equipo económico estamos en un contacto directo con las empresas y con aquellos gremios que realmente quieren trabajar para el país, uno encuentra un ambiente positivo cuando la gente dice, si hay que cooperar, vamos a cooperar. Si hay que contribuir, vamos a contribuir. Porque estamos hablando del bien común. Estamos hablando de un valor, de un bien como es la seguridad, que si no se garantiza, todo lo demás está en riesgo. He hablado incluso también con representantes de las empresas de telefonía y me dicen, para nosotros esa contribución especial no es un problema, no es un problema. Al final yo creo que es en una situación especial que vive el país, que deberá ser temporal, y la misma disposición que se aprobó es temporal, y ahí pues vamos a tener un poco más de recursos para apoyar a nuestra policía, para apoyar el aparato de investigación, para apoyar la rehabilitación y tener en un plazo razonable un mejor clima de seguridad. Ahora, entiendo que esa contribución incluso, bueno, es temporal, pero además quienes más van a colaborar, quienes más van a contribuir, son los grandes consumidores, es decir, el ciudadano común que tiene un consumo que $30, $40, lo que va a contribuir es poquito. Contribuirá con unos 50 de dólar. Exacto, en comparación, por ejemplo, a las grandes empresas que tienen grandes contratos de servicios telefónicos, donde sí va a ser, ahí es donde va a ir la mayor carga. Eso es lo que yo entiendo. Sí, es proporcional al consumo de telefonía y de datos. Pero además de que viene una baja importante en los precios. A esto hay que agregarle que oportunamente la CIGET estableció una tarifa a la baja en cuanto a la telefonía celular de 13%. Bueno, habrá una contribución especial de 5%, pero la tarifa bajó 13%. Todavía hay una reducción de 8 puntos. Todavía se va a sentir el beneficio de esa disminución. Entonces, sí lo sentirá, siempre y cuando haya competencia. La Superintendencia de Competencia acaba de multar a algunas empresas telefónicas. Creo que suman más de 2 por millones. enfrentarse a la competencia, por obstruir la competencia. O sea, las tarifas bajas, los precios
a la baja se trasladan al consumidor cuando hay competencia. Pero si hay esquemas monopólicos u oligopólicos, las ganancias de cualquier disminución quedan en manos del monopolista. Claro. Entonces, ahí tiene que jugar pues un papel la superintendencia y un papel firme, un papel en que se respete esa competencia. Cifrido, nos quedan poco más de 3 minutos y no puedo dejar de preguntarte. Vimos estos días que la Fiscalía General de la República confirmó que la investigación, una investigación que se estaba realizando o que se pretendía realizar fue mandada al archivo en torno a unos terrenos que la empresa de la que eres parte pues adquirió, que eran terrenos que eran propiedad del IPSFA. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, Entiendo que fue ya hace un buen rato que se mandó al archivo. Sí, esa es una situación superada desde hace meses. Todo surgió en el marco de la campaña electoral pasada, donde la prensa gráfica, haciendo gala de impunidad, lanzó una campaña de difamación, de desprestigio, de calumnias contra mi persona, tratando de asociarme a hechos indebidos y afirmando que yo habría obtenido ventajas en negociaciones en las que yo nunca participé y en situaciones que nunca tuvieron ningún asidero en la realidad. La vida lo fue desmintiendo, porque como yo dije en su momento, que las instituciones actúen, que investigue la Corte de Cuentas, que investigue la Fiscalía, que investigue el Tribunal de Ética, los que quieran investigar. Y como dicen, la mentira dura hasta que la verdad la alcanza. Otros dicen, la mentira tiene patas cortas y más tarde o temprano la verdad la llega a alcanzar. Lo que sucede es que vivimos en un ambiente político y mediático donde se utilizan a los medios de comunicación y a periodistas dentro de esos medios para hacer el papel de sicarios. Antes en este país lo resolvían más fácilmente los dueños del poder, te mandaban a matar y decían, muerto el perro se acabó la rabia, y así mataron a decenas de miles de compatriotas, así mataron a grandes líderes de este país, así mataron a Monseñor Romero. Hoy, por cierto, el Papa Francisco se los ha recordado y ha dicho, a Monseñor Romero lo injuriaron, lo calumniaron, lo persiguieron, lo martirizaron antes de matarlo y todavía después de matarlo lo siguieron martirizando. Lo enlodaron, lo injuriaron. Y dice el Papa, les recomiendo que lean esa declaración del Papa, que se las da a los obispos del Salvador. Dice, a Monseñor lo martirizaron y lo lapidaron con la piedra más dura, que es la lengua. La lengua. Yo le agregaría, y las manipulaciones mediáticas, modernamente. Claro. Hoy entonces asesinar a alguien en términos físicos no es imposible. Y posiblemente hayan ahí algunas mentes calenturientas que quisieran actuar de esa forma, con aquellos que no nos sometemos a su capricho, con aquellos que les decimos las verdades, con aquellos a los que tuvieron privilegios y hoy ya no los tienen. Por ejemplo, los señores de la prensa gráfica no pagaban impuestos sobre la renta. Los señores del diario de hoy no pagaban impuestos sobre la renta hasta el año pasado que la Asamblea les quitó ese privilegio. Entonces es entendible esta persecución mediática donde no reparan en dañar la imagen, en desprestigiar, en calumniar, en manipular, en mentir, con tal de asesinar mediáticamente y civilmente a sus opositores. Pero, como digo, la verdad siempre sale a la luz, las cosas correctas están a la vista y los que actuamos de manera transparente nunca vamos a dejar de ver a la gente de una forma, llamémosle, altiva, clara, sin miedo, porque no tenemos cola que nos pateen. Hay otros que tienen cola que les pateen. Y si empezamos a revisar
La gente que en este país por décadas no pagó impuestos, mientras otros pagábamos, se beneficiaron de sus relaciones con los partidos en el gobierno, tuvieron acceso a situaciones que no tenían otros compatriotas. Bueno, entonces ahí sí podemos empezar a buscar ciertas colas que se pueden patear. Listo, Sigfrido, qué bueno que hayamos podido conversar, sobre todo de las exportaciones, que son obviamente una de las áreas importantísimas para poder tener una mejor economía. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias al público televidente. A ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Pasen buenas noches.